Las técnicas de manipulación son muy abundantes, pero quizá la que se utiliza más frecuentemente es la de victimización. Es fácil recurrir a ella acusando a otros de aquello que ocurre por nuestra culpa. Todos, en un momento u otro de nuestras vidas, nos hemos topado con esa clase de personas que se disfraza de víctima para conseguir nuestra atención. Son personas que utilizan la queja y la lamentación para obtener las atenciones emocionales que necesitan e imponer sus voluntades. El victimismo es la manera de manipulación emocional más común que existe. Esta clase de personas se escudan en su victimismo para no responsabilizarse de nada. Todo lo malo que les ocurre es siempre por culpa de los demás. Son incapaces de reflexionar y analizar sus actos y su relación con los otros, encerrándose en su papel de víctima. Lo cierto es que la persona que se victimiza lo hace por un problema de madurez emocional. Seguramente en su infancia la técnica de ir de víctima le sirvió para obtener la atención de los demás. Es una estrategia infantil e inmadura, utilizándola en la edad adulta para seguir obteniendo la atención de todos los que le rodean. Obviamente, estas personas pueden obtener las atenciones que piden mediante su papel de víctimas durante un tiempo. Pero las personas que se topan con ellas acaban cansándose de ello y al final rehuyen de esa negatividad crónica que tanto desprenden. Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Si os encontráis con esta clase de personas y habláis con ellas, podéis comprobar que posteriormente os sentiréis mal, desanimadas. Son capaces de quitarte toda tu positividad si se lo permites. Hemos de reconocer que la queja es una forma de expresión normal en las personas y que manifiesta una emoción de desagrado en ciertas circunstancias y que, si es utilizada cuando corresponde, es algo totalmente aceptable. El problema es cuando la queja se utiliza como elemento de manipulación y control de otra persona. Entonces ahí ya caemos en el victimismo. Los victimistas reúnen una serie de características que permiten identificarlos con facilidad. En primer lugar, tienen una visión distorsionada de la realidad. Todo lo que les ocurre es siempre culpa de los demás. Creen que la culpa de aquello que les ocurre es por causas externas y, por tanto, ellos no tienen ninguna responsabilidad al respecto. Rehuyen tomar las riendas de su vida y responsabilizarse de sus propios actos. En segundo lugar, se sienten bien cuando los demás se compadecen de sus lamentos. Son felices cuando los demás les atienden y les escuchan. Su victimismo es su única herramienta para llamar la atención y obtener todo aquello que quieren conseguir. No buscan solucionar sus problemas, por lo que no te pedirán ayuda. Estas personas buscan la compasión y el protagonismo que su victimismo les proporciona. En tercer lugar, son incapaces de reflexionar ni de realizar una autocrítica. Las víctimas crónicas son incapaces de reflexionar acerca de sus actos o de aquello que les ocurre. No quieren ver la realidad. Es más simple engañarse creyendo que no tienen la culpa de nada y que todo lo que les ocurre es por causa de los demás. No aceptarán de igual modo ninguna crítica, ni tan siquiera si es constructiva. Por lo tanto, si alguien intenta hacerle ver que su comportamiento y su conducta no son las adecuadas, simplemente se alejará. En cuarto lugar, buscan culpabilizar a los demás en todo momento. Las víctimas crónicas creen fervientemente que los demás siempre actúan de mala fe, intentando siempre destruirla de un modo u otro. De ese modo es más fácil responsabilizar de todo lo malo que les ocurre a los demás, ya que estos solamente quieren hacerle daño.
Pero, ¿cómo hacen para conseguir manipular a los demás con su queja continua, su culpabilizar a los otros de lo que les ocurre? El victimista necesita tener a alguien a quien culpabilizar. Por ese motivo, son capaces de desarrollar multitud de estrategias que les permitan lograr que las demás personas asuman la culpabilidad de lo que les ocurre a ellos. Es fácil caer en sus redes, incluso pudiendo cargar con toda la responsabilidad y culpa que nos quieran imponer. Las herramientas que utilizan las víctimas o los victimistas son las siguientes. Utilizan un lenguaje victimista. Todo el lenguaje que utilizará estará destinado a que te sientas culpable. Siempre desempeñarán su papel de víctima en toda discusión, dejando el papel autoritario a la otra persona. Si no ve salida a sus argumentos victimistas, utilizará el llanto y la huida para desarmar a la persona que quiere manipular. En segundo lugar, responsabilizará siempre a los demás. Todos sus argumentos acerca de lo que les ocurre irán destinados a demostrar a la persona que pretenden manipular que él tiene la culpa de todo. Cuando haya podido instalar el sentimiento de culpa en la otra persona, tendrá la oportunidad de lograr las atenciones y los propósitos que desea conseguir. En tercer lugar, manipula emocionalmente. El victimismo no se ejerce a la ligera. Se utiliza con quien la persona manipuladora sabe que puede lograr hacer efectiva su manipulación. Por ese motivo, no dudará en jugar con sus emociones utilizando su papel de víctima para conseguir aquello que desea. Instalará los sentimientos de culpa y la duda en la persona que desea manipular y con ello logrará imponer su voluntad. Este tipo de personas son hábiles a la hora de realizar un perfil de la persona a la que quieren manipular. Saben encontrar perfectamente sus puntos débiles y logran imponer mediante la manipulación emocional sus propias voluntades. Cuando nos encontremos con una persona que se queja continuamente y asume un rol de víctima de forma permanente, debemos ofrecerle nuestra ayuda. Pero si no quiere ser ayudada ni buscar soluciones, no debemos perder nuestro tiempo y nuestras energías en escuchar sus lamentaciones. No hay que dejar que los demás carguen sobre nuestros hombros la responsabilidad y la culpa de sus desgracias. Cada uno debe tomar las riendas de su vida. Recuerda que solo pueden manipularte si tú se lo permites. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.